Buenas noches, bienvenidos a Ecos Siniestros. El Puerto Espacial MJ-4I, un bastión de la investigación científica y la exploración interplanetaria, se alzaba imponente en la oscuridad infinita del espacio. Su estructura metálica brillaba bajo la luz de las estrellas distantes, reflejando una calma engañosa. La doctora Melissa Cartier, una científica destacada en biología espacial, observaba la vasta extensión desde la ventana de su laboratorio. Junto a ella, su asistente y compañera, Pamela Ortega, revisaba los datos de las sondas enviadas recientemente. ¿Algo nuevo en las lecturas, Pamela?, preguntó Melissa, sin apartar la vista del panorama estelar. Pamela, con el ceño fruncido, revisaba las anomalías registradas en las últimas horas. Las lecturas siguen siendo inconclusas. Hay fluctuaciones en el campo magnético y señales extrañas que no podemos identificar. Además, la sonda SR-388 no ha respondido desde ayer. Melissa se giró, preocupada. Eso es inusual. La SR-388 es una de nuestras sondas más avanzadas. Necesitamos averiguar qué está pasando. Los informes de fallos técnicos y desapariciones de personal habían comenzado a llegar hace una semana, justo después de la llegada de un meteorito fragmentado que había sido capturado para su estudio. Las anomalías habían incrementado exponencialmente, provocando un estado de alerta en la base. Melissa y Pamela, junto con un equipo de especialistas, se prepararon para investigar las zonas afectadas. Se equiparon con trajes espaciales de última tecnología, diseñados para protegerlos de cualquier contaminante externo. Mientras se dirigían al muelle de lanzamiento, el ambiente en la estación era tenso. «Tenemos que ser cautelosas», advirtió Melissa, ajustando su casco. «No sabemos con qué estamos lidiando». El viaje en la lanzadera hacia la zona afectada fue silencioso. Cada miembro del equipo estaba inmerso en sus pensamientos, conscientes de la gravedad de la situación. Al llegar, encontraron la sonda SR-388, flotando inerte en el vacío. No había signos evidentes de daño, pero la falta de respuesta era inquietante. «Voy a intentar acceder al registro de datos», dijo Pamela, conectando su dispositivo al puerto de la sonda. Mientras trabajaba, Melissa inspeccionaba los alrededores, sintiendo una presencia ominosa que parecía acechar en la oscuridad. «Esto es extraño», murmuró Pamela. «Los sistemas están intactos, pero hay una interferencia constante en las comunicaciones». De repente, una de las cámaras de la sonda captó un movimiento. Ambas mujeres se acercaron a la pantalla, conteniendo el aliento. Lo que vieron las dejó heladas. Una masa líquida, de un color oscuro y viscoso, se deslizaba lentamente por el exterior de la sonda. Parecía viva, moviéndose con un propósito que desafiaba toda lógica. «¿Qué demonios es eso?», exclamó Pamela, retrocediendo instintivamente. «No lo sé», respondió Melissa, con voz firme pero temblorosa. «Pero tenemos que documentarlo y notificar a la base inmediatamente». Antes de que pudieran reaccionar, la masa líquida se movió con una velocidad inesperada, adheriéndose al visor de la cámara. La imagen se distorsionó, y la transmisión se cortó abruptamente. «Regresemos a la lanzadera, ahora», ordenó Melissa. El equipo comenzó a moverse rápidamente, pero la sensación de ser observado se intensificaba con cada paso. De vuelta en la base, Melissa y Pamela se dirigieron al centro de control para revisar las grabaciones y tratar de identificar la extraña sustancia. Las cámaras de monitoreo captaron más movimientos anómalos alrededor de la estación. El pánico se apoderó de la tripulación cuando comenzaron a aparecer manchas de la sustancia líquida en diferentes áreas del puerto espacial. Las desapariciones aumentaron, y la comunicación con el exterior se cortó misteriosamente. La forma de vida parasitaria se había infiltrado en cada rincón de la base, y la paranoia se extendió como un virus. Melissa y Pamela sabían que debían actuar rápidamente para entender y contener la amenaza. Trabajaron incansablemente, analizando muestras y revisando las grabaciones una y otra vez. Cada nuevo descubrimiento solo aumentaba su horror. La sustancia parecía tener una inteligencia propia, capaz de adaptarse y evolucionar rápidamente. Finalmente, mientras revisaban las últimas grabaciones, vieron algo que las dejó sin aliento. La forma líquida no solo era parasitaria, sino que había tomado el control de varios miembros de la tripulación,
utilizando sus cuerpos como anfitriones. Los ojos de las víctimas brillaban con un tono verde claro antes de volver a su color normal, un claro indicio de que ya no eran ellos mismos. «Tenemos que advertir a los demás», dijo Melissa, sintiendo un nudo en el estómago. «Pero no podemos confiar en nadie. Cualquiera podría estar infectado». La lucha por la supervivencia había comenzado, y el tiempo se agotaba rápidamente. Melissa y Pamela sabían que debían encontrar una forma de detener a la entidad antes de que fuera demasiado tarde. Pero el verdadero horror aún estaba por revelarse, y el precio de la verdad sería más alto de lo que podían imaginar. Melissa y Pamela, después de haber presenciado el horror a través de las grabaciones, sabían que no tenían mucho tiempo. La base Cebe se había convertido en un nido de paranoia y temor. La forma de vida líquida se movía con una inteligencia aterradora, eligiendo sus víctimas con precisión. Los supervivientes se mantenían en grupos pequeños, vigilándose unos a otros con desconfianza. En el laboratorio, Melissa y Pamela analizaban frenéticamente las muestras de la sustancia parasitaria. «No hay nada en nuestros registros que se parezca a esto», dijo Pamela, frustrada. «Esta cosa es como un organismo híbrido, parte biológico, parte algo más». Melissa frunció el ceño, profundizando en los datos. «Necesitamos entender cómo se transmite y cómo controlar su propagación. Si encontramos una debilidad, quizás podamos usarla en nuestra ventaja». Mientras tanto, el caos reinaba en la estación. Los pasillos, antes ordenados y eficientes, ahora eran escenarios de enfrentamientos desesperados. Cualquier movimiento sospechoso era suficiente para desencadenar una reacción violenta. La paranoia había alcanzado su punto máximo. En un intento por establecer un plan de contingencia, Melissa y Pamela convocaron una reunión secreta con los pocos miembros del personal en quienes aún confiaban. En una pequeña sala de conferencias, iluminada por la luz intermitente de las pantallas, expusieron su hipótesis y su plan. «Tenemos que contener esta cosa y restablecer la comunicación con la Tierra», dijo Melissa con determinación. «Pero para hacerlo, necesitamos muestras más recientes de la sustancia para entender su estructura molecular». «Es demasiado arriesgado», replicó uno de los ingenieros, su rostro demacrado por la falta de sueño. «Podríamos ser atacados en cualquier momento». «No tenemos otra opción», insistió Pamela. «Si no actuamos ahora, esto solo empeorará. Necesitamos el apoyo de todos ustedes». Finalmente, el grupo acordó llevar a cabo la misión. Se dividieron en equipos pequeños, cada uno con una tarea específica. Melissa y Pamela, acompañadas por 2 técnicos de confianza, se dirigieron a la zona de mayor infestación, donde la presencia de la forma líquida era más intensa. El ambiente en la zona afectada era sofocante, la sensación de peligro omnipresente. La sustancia viscosa se adhería a las paredes y techos, pulsando con una vida propia. Mientras recolectaban muestras, Melissa no podía dejar de pensar en los miembros de la tripulación que habían caído ante esta entidad desconocida. De repente, un sonido gutural rompió el silencio. Pamela giró bruscamente, su linterna enfocando una figura que avanzaba hacia ellas. Era uno de los tripulantes desaparecidos, sus ojos brillando con ese tono verde claro que ahora temían tanto. «Atrás», gritó Melissa, empuñando una herramienta defensiva improvisada. Pero el infectado avanzaba con una fuerza inhumana, su mirada vacía pero cargada de una intención mortal. Pamela logró activar una puerta de seguridad, separando al grupo del infectado, pero la imagen quedó grabada en sus mentes. «Tenemos que movernos rápido», susurró Pamela, su voz temblando ligeramente. «Esto está peor de lo que pensábamos». Regresaron al laboratorio con las muestras, pero la tensión en la estación seguía aumentando. Mientras analizaban la sustancia, descubrieron que el parásito no solo invadía el cuerpo, sino que también afectaba la mente de manera sutil pero devastadora, sembrando dudas y desesperación. «Esto es peor de lo que imaginábamos», dijo Melissa, su voz llena de desesperanza. «No solo están infectando nuestros cuerpos, están jugando con nuestras mentes». En ese momento, una alarma resonó por toda la estación. Uno de los equipos había sido emboscado, y las comunicaciones internas comenzaron a fallar. La entidad parasitaria estaba ganando terreno rápidamente. Pamela se acercó a Melissa, su rostro reflejando tanto miedo como determinación. «¿Qué hacemos ahora?». Melissa respiró hondo,
sintiendo el peso de la responsabilidad. Tenemos que seguir adelante. Descubrir cómo destruir esta cosa antes de que sea demasiado tarde. La estación Cebes, antaño un símbolo de progreso y exploración, se había convertido en un campo de batalla silencioso. La lucha por la supervivencia continuaba, pero el verdadero horror aún no se había revelado completamente. Las sombras de la desesperación se apoderaban de ellos, y cada paso adelante era un recordatorio de lo frágil que era su esperanza. El tiempo se desvanecía rápidamente en la estación Cebes. Melissa y Pamela, exhaustas pero impulsadas por una feroz determinación, seguían trabajando en el laboratorio. Cada nuevo descubrimiento sobre la forma de vida parasitaria les revelaba la magnitud del desafío que enfrentaban. «Melissa, mira esto», llamó Pamela, señalando la pantalla de su computadora. «He encontrado un patrón en la estructura del parásito. Parece que tiene un punto débil en su núcleo central, algo que podríamos atacar». Melissa se acercó rápidamente, examinando los datos. «Es un riesgo, pero es nuestra mejor oportunidad. Si podemos desarrollar un compuesto que ataque este núcleo, podríamos detener su propagación». Comenzaron a trabajar en la fórmula, una mezcla de sustancias químicas y biológicas diseñada para desestabilizar el núcleo del parásito. Mientras tanto, los informes de nuevas desapariciones y ataques seguían llegando, cada vez más cercanos al laboratorio. Finalmente, tras horas de trabajo incansable, lograron sintetizar el compuesto. «Lo tenemos», dijo Melissa, sosteniendo un vial que contenía la sustancia. «Ahora necesitamos probarlo, pero debemos ser extremadamente cuidadosas». En el camino hacia el área de pruebas, el ambiente en la estación era cada vez más opresivo. Las luces parpadeaban y un silencio sepulcral llenaba los pasillos. Sentían que la entidad las observaba, que estaba esperando el momento adecuado para atacar. Llegaron a la sala de descontaminación, donde habían confinado una muestra activa del parásito. Con extrema cautela, aplicaron el compuesto a la sustancia viscosa, observando atentamente los resultados. Al principio, nada parecía ocurrir. Pero lentamente, la masa líquida comenzó a retorcerse, como si estuviera reaccionando al compuesto. Se contrajo y cambió de color, pasando de un oscuro negro a un tono grisáceo, hasta que finalmente se disolvió por completo. «Funcionó», exclamó Pamela, sintiendo una oleada de esperanza. «Podemos detener esto». Pero la celebración fue breve. Un ruido metálico resonó en el pasillo, seguido por un grito ahogado. Ambas mujeres se miraron, sabiendo que debían moverse rápidamente. «Tenemos que distribuir esto por toda la estación», dijo Melissa, tomando los viales restantes. «Es nuestra única oportunidad». Mientras se dirigían hacia el sistema de ventilación central, la tensión aumentaba. Cada esquina y sombra parecía albergar una amenaza. Lograron llegar sin incidentes mayores, y comenzaron a introducir el compuesto en el sistema. Un grupo de tripulantes infectados apareció, sus ojos brillando con ese espeluznante verde claro. «Rápido, Pamela, necesitamos más tiempo», gritó Melissa, defendiendo la posición con las herramientas que tenía a su alcance. Pamela trabajaba frenéticamente, sus manos temblando mientras intentaba completar el procedimiento. Los infectados avanzaban, sus movimientos erráticos pero decididos. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un chorro de vapor blanco comenzó a salir de las rejillas de ventilación. «El compuesto está en el aire», dijo Pamela, retrocediendo para unirse a Melissa. «Solo tenemos que resistir un poco más». El vapor llenó el ambiente, y los infectados comenzaron a mostrar signos de debilitamiento. Sus movimientos se volvieron lentos y torpes, hasta que finalmente cayeron al suelo, inertes. Melissa y Pamela respiraron aliviadas, pero su victoria fue de corta duración. Un dolor agudo atravesó sus cuerpos al mismo tiempo. Se miraron, horrorizadas, al darse cuenta de que habían sido expuestas al parásito sin darse cuenta. Tal vez una rasgadura en sus trajes, una mínima imperfección había sido suficiente. «Melissa, no», susurró Pamela, sintiendo como el parásito invadía su cuerpo. Su visión se oscurecía, y una voz extraña llenaba su mente. «Podemos coexistir», susurraba la entidad. «Compartiremos tu conciencia. No debes luchar». Melissa intentó resistir, su mente luchando por mantenerse consciente. Pero el parásito era implacable.
Sentía como sus pensamientos se volvían borrosos, sus recuerdos y emociones siendo absorbidos por la entidad. El engaño de la simbiosis era una trampa, y ambas mujeres lo sabían en lo más profundo. Finalmente, la oscuridad se apoderó de ellas. Sus conciencias se apagaron, sumidas en un silencio absoluto. La entidad había ganado, asimilando todo lo que eran. Sus cuerpos, ahora controlados por el parásito, regresaron a la sala de control. Al llegar, restablecieron la comunicación con la Tierra. Los ojos de ambas brillaban brevemente con ese espeluznante verde claro antes de volver a la normalidad. Hemos erradicado la amenaza, dijo Melissa, su voz sin emoción. Traemos una muestra de la forma de vida para su estudio. La transmisión finalizó, y la estación Cebes quedó en un inquietante silencio. La forma de vida parasitaria, ahora más inteligente y adaptada que nunca, se preparaba para su próximo destino. La lucha había terminado, pero el verdadero terror apenas comenzaba. No olvides suscribirte, dar like y comentar.